vamos a revisar el concepto de las derivadas de orden superior. Bien, cuando nosotros se nos menciona, ¿verdad? Calcular una segunda derivada, ¿verdad? De una función, por ejemplo, cuando estudiamos cálculo diferencial, nos decían, ¿sabes qué? Una de las aplicaciones de la derivada es calcula la primera, hay un criterio, ¿verdad? De la primera derivada y también hay un criterio para la segunda derivada. En ese momento, cuando nosotros calculamos la segunda derivada, ¿verdad? De una función de una variable, encontramos lo que fue una derivada de orden superior. En este caso, cuando las derivadas sean, por ejemplo, de segunda, derivada, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta enésima derivada, ya se les consideran de orden superior, ¿vale? Bien, entonces repito, a partir de la segunda derivada, ¿verdad? Ya se considera superior. Bien, aquí tenemos este mismo criterio, pero enfocado a las derivadas parciales. Aquí recuerden que las derivadas parciales también se pueden encontrar de este tipo de derivación, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos, ¿verdad? Que tenemos una función de al menos dos variables, entonces tiene sus derivadas parciales, ¿verdad? Si es de dos variables, hay que calcular una derivada parcial en X, también hay que hacerlo en Y, que también son funciones de dos variables. Algunas veces, ¿verdad? Su derivada parcial va a ser una función de dos variables, algunas veces no, ¿vale? Algunas veces, a lo mejor derivar con respecto a X, les va a quedar a lo mejor una función nada más de X, ¿verdad? Algunas veces, derivar con respecto a y también les puede quedar una sola variable, que sería y. Bien, algunas veces, ¿verdad? Pudiera quedar una función de una variable, ¿vale? Algunas otras veces de dos variables. De modo que sus derivadas parciales se pueden expresar así, ¿vale? Ven ustedes aquí que nos dicen, ¿sabes qué? Si nosotros, ¿verdad? Derivamos, ¿verdad? Una vez con respecto a X, también lo podemos hacer una siguiente vez, ¿verdad? Con respecto a X. Tal vez podamos decir, queremos derivar con respecto a X, pero también lo podemos hacer con Y. Entonces, podemos concluir en esa parte, ¿verdad? En ese pequeño análisis, que una vez que yo calculé, ¿verdad? La parcial de X y la parcial de Y, estas a su vez, para generar una derivada de orden superior, pero parcial, pudiera ser que se derive con respecto a quién, a X y a Y. Lo mismo pasa para Y, se puede derivar con respecto a X después o con respecto a Y. Y vean ustedes, ¿verdad? Que a estas derivadas, ¿verdad? Por ejemplo, que podemos pasar de X en X otra vez, de X en Y, o de Y, bueno, de F subíndice Y a X o a Y. Entonces, volver a encontrar una derivada parcial, sea la combinación que sea de las que tenemos aquí, recibe el nombre entonces de derivadas parciales, ¿vale? Bien, incluso aquí tenemos una notación, ¿verdad? Esta es un poquito más amplia de la que se nos comentó en los apuntes anteriores. Aquí nos dicen que si yo tengo una f de subíndice x, ¿verdad? Entre paréntesis y luego otro subíndice x, se refiere a encontrar una segunda derivada parcial en la dirección del eje x. Esta f con dos subíndices xx también hace referencia a que hay que derivar dos veces en la dirección del eje x. Esta de f11 también hace la misma referencia. Incluso alguien va a decir, ¿sabes qué? La derivada parcial en la dirección del eje x con respecto a la función f en x se puede expresar así. O en la mayor parte de algunos libros, la notación favorita es así, ¿vale? Que es una parcial, ¿verdad? Es como una d alargada al cuadrado de f, que identifica su función de varias variables, pero el denominador nos hace referencia a que se va a tener que derivar parcialmente dos veces en la dirección del eje x, ¿verdad? O también pudiera ser esta. Ahora, eso es lo que ocurre cuando nosotros queremos derivar dos veces en la misma dirección. Aquí pasa
en el ejemplo siguiente cuando yo quiero derivar parcialmente una dirección y de ese resultado en la otra dirección. Vean ustedes aquí, ¿verdad? Que, por ejemplo, en este término, el subíndice es XY, o pudiera ser 1, 2. Y las notaciones más usuales en algunos autores es esta, la parcial, que es una de alargada al cuadrado, f. Lo que expresa en el denominador es que se tiene que derivar con cada uno de estos en la dirección de estos ejes. Aquí prácticamente decimos que son los dos, y y x. Aquí tendríamos algo similar, ¿verdad? En ese momento. Ahora, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Cuando nosotros queremos calcular una derivada parcial, ¿verdad? Primero en la dirección de y y después con x. Vean, pues, alguien va a decir, ¿verdad? Que se trata de algo similar en estas dos, ¿verdad? La diferencia entre estas dos expresiones, podemos aquí marcar, eh, podemos marcar aquí esta como la segunda y esta como la tercera, ¿verdad? Hace referencia, ¿verdad? A tener que derivar parcialmente con los mismos ejes. Solamente que aquí vean ustedes que primero se deriva con respecto a la dirección del eje y después con x. Y así podemos observar la notación más general, ¿verdad? De la parcial de d al cuadrado de f, que prácticamente nos dice, vas a derivar parcialmente con y después con x. Algo que nos sugería en el anterior es que primero se empieza con x y después con y, ¿vale? Ven ahí, tenemos aquí algo muy interesante. Vamos a estudiar ahorita en un momento qué ocurre en este momento con esas dos expresiones. Y luego tenemos la siguiente. Si nosotros queremos derivar parcialmente dos veces en la dirección, en ese caso, de y. Ahí tenemos nosotros la notación. Tenemos aquí f, subíndice y. También pudiera utilizar esta, f22. Esta derivada parcial, ¿verdad? O estas que tenemos aquí. ¿Vale? Lo que nos indica es que, repito, se tiene que derivar dos veces en la misma dirección de y. Bien. Ok. Ahora, se nos pide, determine las segundas derivadas parciales, ¿verdad? De esta función de dos variables, ¿vale? Bien, es lo que se nos pide en este momento. Ven ustedes que tenemos ahí un polinomio, ¿verdad? De varias variables. Efectivamente, tenemos x y y. Y si me dicen, vas a calcular parcialmente con x, ¿verdad? Bien, ustedes podrán observar que este término tiene x, ¿verdad? Tiene la variable en ese momento x. Alguien va a decir, bueno, lo más usual sería que al calcular la derivada parcial, ¿verdad? De esta función en x sería igual a ¿quién? Van a tener que calcular la parcial en x para x cúbica más la parcial en x para x cuadrada por y cúbica menos la parcial en x para 2y cuadrada. Bien, aquí el primero, recuerden que nos va a quedar 3x cuadrada. Aquí nos quedaría, ¿cuánto? Recuerden que y se considera una constante, entonces me daría 2 veces x por y cúbica. Y recuerden que del 2 es una constante y es una constante, sería 0, ¿verdad? Entonces, el resultado que ustedes obtienen es este, ¿vale? Hacen lo mismo con y. Van a derivar parcialmente en y. Aquí pueden poner ustedes en y. Y decir, bueno, voy a derivar en la dirección de y para x cúbica más para y en x cuadrada por y cúbica menos la parcial de y para 2y cuadrada. ¿Y eso qué es igual? Este recuerden que me daría una constante. Este sería x una constante, x cuadrada, entonces me quedaría 3x cuadrada, y cuadrada, menos 4y, ¿verdad? Eso es lo que me daría como resultado, que es prácticamente lo que tenemos aquí. Ahora, recuerden que tenemos 4 posibles combinaciones, ¿vale? Cuando queremos calcular sus derivadas de orden superior. Ya vimos hace un momento que si se trata de una función de dos variables, hay entonces 4, ¿verdad? Posibles derivadas de orden superior para esta función de varias, bueno, de dos variables. Bien, la primera es
¿verdad? Que nosotros tengamos que calcular una siguiente derivada en la dirección del eje X. Aquí nos dicen, vamos a derivar parcialmente, ¿verdad? La anterior, que está acá. Y nos quedaría en la dirección del eje X este resultado, ¿verdad? Que sería 6x más 2y cúbica. Ahora, vean ustedes que vamos a calcular, ¿verdad? Bueno, creo que es esta parte. Vamos a calcular, ahora que tenemos la derivada parcial en x, derivarla ahora en la dirección de y. Y ven ustedes qué ocurre en y. Les da 6x cuadrada por y, no, 6x por y cuadrada. Y ahora vamos a intentar hacer o calcular la derivada parcial de f y x. Es que es al revés, ¿verdad? Es al revés de esta. Y ven el resultado que nos da. También sería 6x por y cuadrada. Y la cuarta me dice, ¿sabes qué? Vas a derivar parcialmente, ¿verdad? La que tenías en y. Y otra vez la vas a derivar en y. Parcialmente. Entonces tendríamos este resultado. Aquí la conclusión es que ustedes pueden revisar y dirían, ¿sabes qué? Calcular la derivada parcial de fxy y fyx nos conducen al mismo resultado. ¿Ya vieron? Entonces podemos decir ahí incluso que fxy es igual a quién? A fyx, ¿verdad? Nos conducen en ese momento al mismo resultado, ¿vale? Bien. A ver, déjenme revisar. Ok, ya tenemos aquí las derivadas parciales. Muy bien. Ok. Bien, aquí nos dicen también que en la figura 7, me parece que son estas. A ver. Mm, chin, me brinqué. Ya fui a ecuaciones diferenciales. A ver. No, me brinqué mucho. Mm, Aquí creo que estábamos acá. Bien. Ok, esa es la figura 7. Tenemos ahí algunas gráficas. Y nos dicen, bueno, que en esa figura, de hecho hay varias, ¿verdad? Hay como seis gráficas, ¿verdad? Que representa la función del ejemplo que analizamos, que fue el ejemplo 6, que fue este, de las derivadas parciales de orden superior, y las gráficas de su primera y su segunda derivadas parciales para el intervalo de menos 2 en x, de menos 2 a 2, y para y de menos 2 a 2. Observar que esas gráficas son congruentes en la interpretación de f de subíndice x y f subíndice y, y las pendientes de las tangentes a las trazas de la gráfica de f en ese momento. Por ejemplo, si nosotros observamos, por ejemplo, la función, la gráfica de la función de varias variables, nos dice que decrece si nosotros elegimos este punto. Recuerden que en x sería c, 0, y en y sería menos 2. Y se desplaza en la dirección positiva de x. Esto se refleja con los valores negativos que tenemos en la función o en la primera derivada de x, ¿verdad? De la dirección de x. Y comparar las gráficas, ¿verdad? De las derivadas parciales de y, x, incluso de dos veces en la dirección de y. Que con la gráfica de la función de la derivada parcial en y para ver sus relaciones. Bien, vamos a revisar. Esta se supone que es la gráfica de la función de dos variables, ¿verdad? Vean ustedes ahí que podemos observar efectivamente que el intervalo en y va de menos 2 a 2, en x va de 2 a menos 2, y aquí están observando que su rango, ¿verdad? Está aquí, por ejemplo, entre 30, menos 30 y 40, ¿verdad? En negativo, y también lo mismo pasa en positivo, está entre 30 y por ahí un cachito, ¿verdad? Como por 35 más o menos, tal vez,
¿verdad? Ahí ustedes pueden observar que se trata de esta superficie, ¿verdad? Que tiene, podemos decir, dos puntas o dos picos, ¿verdad? Que van en la dirección negativa y dos hacia arriba, ¿vale? Bien, vean lo que ocurre cuando nosotros calculamos su primera derivada parcial, pero ¿en quién? En X. Se obtiene esta función de varias variables, que prácticamente es de dos variables, ¿verdad? Es lo que tenemos nosotros. Recuerden que estamos en X, ¿verdad? Que sería esta parte, en este eje, es lo que obtendríamos. Y ahora si nosotros observamos la gráfica de su derivada parcial en Y, que sería en esta dirección, podemos observar esta superficie, ¿verdad? Y después observar su derivada parcial de orden superior en la dirección del eje X dos veces, ¿verdad? Nos quedaría así, ¿vale? Vean ustedes, ahí se ve se ve como una, podemos decir una superficie, ¿verdad? Que es un poquito, como si tuviera ondas, ¿verdad? Bien. Luego tenemos aquí la gráfica. Ven ustedes que en la parte inferior nos dicen de las derivadas parciales, ¿verdad? Primero de X, después de Y, que es igual a la derivada parcial primero de Y y después de X. Ven ahí la gráfica es la misma. Recuerden que matemáticamente también observamos que los resultados de esas derivadas parciales, ¿verdad? Son iguales. Entonces la gráfica aquí se muestra que es la misma. Y tenemos su derivada parcial, ¿verdad? De esta función de dos variables en y. Vean ahí, eso es lo que... Buenos días. Te dije Bien, a ver, que ¿escucho? no sé si, disculpa que lo interrumpa, Sí. no sé si terminando la sesión me pueda regalar unos minutos para poder platicar con usted Ah, ok. Sí, sí, está bien. con el tema de la escuela y de salud. Ah, ok. Sí, no hay ningún problema. Al concluir la sesión, ¿vale? Ok, muy bien. Muy bien, entonces podemos ahí observar prácticamente, ¿verdad? Las derivadas de orden superior y también podemos observar la función de dos variables que tenemos, ¿vale? Vean, entonces, primero tenemos la superficie que es de una variable, bueno, de dos variables, ¿verdad? F, tenemos sus primeras derivadas y después sus derivadas de orden superior, ¿vale? Bien. Entonces, ahí tenemos las gráficas, ¿vale? El comportamiento. Obviamente, cada una de esas derivadas parciales son funciones, en ese caso, de dos variables. Pero recuerden que algunas veces esas derivadas parciales posiblemente pudieran ser solamente de una variable, ¿vale? Bien, ahora, bien, nos sugieren aquí, ¿verdad? Que las derivadas parciales combinadas, es lo que se refieren cuando queremos calcular una derivada parcial de X, luego Y, o Y y luego X, ¿verdad? También se le conoce con ese nombre de derivadas parciales combinadas, son iguales para la mayoría de las funciones que uno encuentra en la práctica. Y nos dicen que el teorema siguiente fue descubierto por el matemático francés Alexis Clairaut en 1713, de 1765, presenta las condiciones en las cuales es posible afirmar que las derivadas parciales combinadas, ¿verdad? Son iguales, ¿vale? Bien, vamos a revisar entonces esa parte del teorema de Clairaut, que según F, es lo que nos dice que según esa función F debe de estar definida sobre un disco de, ¿vale? Imagínenselo que es como una vecindad, ¿vale? Es una vecindad que contiene el punto, al menos este punto, A, B, si tanto la función, ¿verdad? En ese momento, que es de dos variables, ¿verdad? Al derivar parcialmente primero en X, después con Y, o hacerlo, ¿verdad? También viceversa, primero Y y después con X, son continuas sobre este disco. Entonces podemos confirmar, ¿verdad? Que en este momento estas derivadas parciales efectivamente son iguales, ¿vale? Bien, incluso aquí nos dicen un poco, nos dan una reseña de Alexis, ¿verdad? Nos dice, bueno, que fue un niño
prodigio, ¿verdad? En matemáticas. Él estudió el libro de texto de L. Hospital sobre cálculo cuando tenía 10 años y presentó un trabajo sobre geometría en la Academia Francesa de las Ciencias cuando tenía 13 años. A la edad de 18 publicó, parece que una revista que fue el primer tratado sistemático sobre geometría analítica del espacio. Entre otras cosas, presentaba el cálculo de curvas tridimensionales, ¿vale? Que son prácticamente funciones, ¿verdad? Funciones vectoriales. En este momento, estas curvas tridimensionales, ¿vale? Bien, ahora, recuerden que también podemos encontrar derivadas parciales, ¿verdad? De orden 3 o también superiores, que también se pueden definir de esa manera. Entonces, algunas veces, algunos problemas, ¿verdad? Nos van a sugerir, ¿sabes qué? Calcula su derivada parcial de orden 3. A lo mejor incluso pudieran encontrarse ahí un problema de orden 4, de orden 5, ¿vale? La sugerencia es que para este caso en particular, si se tratase una derivada parcial de orden 3, ¿verdad? Pudiéramos decir, ¿sabes qué? A lo mejor ya tienes la derivada parcial, ¿verdad? En la dirección del eje X, después se le calculó Y, y después quiere otra vez calcularse en Y, ¿vale? Ven usted la notación indicada en este caso, ¿vale? En este momento, la última, que sería 1, 2, 3, la cuarta expresión, nos dice efectivamente que se trata de una derivada parcial de orden 3, ¿verdad? De f. Y podemos observar, ¿verdad? Que primero hay que derivar parcialmente en x y después 2 veces en y para obtener esta derivada de tercer orden. Y aquí nos dice lo mismo, que mediante el teorema anterior, ¿verdad? De Alexis, Clairaut, se puede demostrar en ese momento que las derivadas parciales, ven aquí, si es de orden 3, ¿verdad? Podemos tener las siguientes. Que alguien me diga, como hace un momento, ¿sabes qué? Podemos calcular la derivada parcial primero en la dirección del eje X y después 2 veces con Y. Pero es lo mismo decir que vamos a calcular la derivada parcial primero en la dirección de Y, después con X y bueno, al final con Y. O también pudiera ser calcular la derivada parcial a la dirección de Y 2 veces y después con X, ¿verdad? Y de acuerdo al teorema anterior, nos confirman, ¿verdad? Que las derivadas, en este caso, pues son iguales. Y bueno, aquí el ejemplo es, siguiente, que es el ejemplo 7, ya nos dicen, ¿sabes qué? Queremos calcular la derivada parcial, vean ahí, de orden 4. ¿Cómo sabemos que es de orden 4? Porque vean los subíndices de f. Tiene primero en x, después en x, después en y al último en z. Entonces, ustedes pueden observar que hay 4 letras. Sabemos que la primera está repetida en este caso, ¿verdad? Entonces, si nosotros contamos, ¿verdad? ¿Cuántas letras hay? Aunque sean repetidas, nos dicen que son 4. Entonces, nos sugieren calcular su derivada parcial de orden 4. Ahora, si sabemos que esa es mi función, ¿verdad? Seno de 3x más y por z, ustedes pueden observar que f de x, bueno, perdón, f subíndice de x, que es la derivada parcial en la dirección del eje x, sería igual a este resultado. Si ustedes vuelven a calcular una segunda vez su derivada parcial en la dirección del eje y, les daría este resultado. Ya que estén ahí, ahora ese resultado hay que derivarlo parcialmente con y. ¿Verdad? Y el último sería con z, ¿verdad? Y obtendríamos nosotros esa derivada parcial de orden n, ¿vale? Muy bien, entonces, ven ustedes que para calcular esas derivadas de orden superior hay que poner en práctica, ¿verdad? Las técnicas de derivación que en su debido momento aprendimos en un curso anterior, ¿vale? Aquí se vuelve a aplicar, ¿verdad? Pero ya para varias variables hay que tener mucho cuidado cuando nosotros calculemos una derivada parcial, ya sea en la dirección de un eje, ya sea x, y o z, porque las demás variables, si es que están, se consideran como constantes, ¿vale? Depende mucho de esa derivación parcial que ustedes tengan que realizar. Bien, ahora, les comentaba, me parece que la semana pasada, que tenemos nosotros en ingeniería problemas, ¿verdad? Cada vez que avanzamos en estos cursos de matemáticas, vamos generando o se van encontrando más problemas, ¿verdad? Que se tienen que resolver. Uno de los problemas principales es, ¿verdad? Atacar
ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora, también hay ecuaciones diferenciales parciales. Estas parciales son un poquito más tediosas también. Hay algunas técnicas que ustedes van a aprender en su debido curso, ¿verdad? De ecuaciones diferenciales que se aplican obviamente, en ecuaciones diferenciales ordinarias, también se pueden aplicar en las parciales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aplicamos, hay una técnica que se llama, es para las de primer orden, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que se pudieran considerar también algunas en parciales, es como eh, variables separables, algunas ecuaciones diferenciales parciales tienen esa característica y se pueden resolver de esa manera, ¿verdad? Bueno, aquí nos dicen, ¿verdad? Que las ecuaciones diferenciales parciales se expresan ciertas leyes físicas que aparecen derivadas parciales. Por ejemplo, esta es una ecuación diferencial parcial, ¿vale? ¿Por qué es una ecuación diferencial parcial? Bueno, porque nosotros observamos que en esos dos términos hay bueno, aquí se dice que hay derivadas parciales, ¿verdad? Ya sea en la dirección del eje X y también Y, ¿vale? Además, por la notación, ¿verdad? Ustedes pueden observar ahí que se trata de una D alargada, ¿vale? Y los denominadores, ven ustedes que son de variables independientes, en este caso es X y Y, ¿vale? Bien, esta es una ecuación diferencial parcial que se llama ecuación de Laplace en honor a, pues, Pierre Laplace, ¿vale? Las soluciones de esta ecuación reciben el nombre de funciones armónicas y desempeñan un importante papel en problemas de conducción de calor, flujo de fluidos, incluso potencial eléctrico. ¿Vale? Bien, aquí tenemos en la conducción de calor. Tal vez en los cursos de termodinámica se puedan encontrar esos problemas y tal vez uno que por otro ahí situación de un problema físico, se encuentra una ecuación diferencial parcial, ¿verdad? En este momento. Y ahora, también el flujo de fluidos, ¿verdad? Como en la hidráulica, también podemos encontrar estos problemas en esos cursos, ¿verdad? O incluso el potencial eléctrico, si es que se refiere a a un curso, ¿verdad? Específicamente de, de corriente eléctrica, ¿verdad? También se pueden encontrar ese tipo de problemas. Pero vean, ¿qué nos dicen aquí? Conducción, flujo y potencial, ¿vale? Que prácticamente hablamos a lo que se refiere es a, en este caso, problemas físicos, ¿verdad? Que involucran ya trabajar un poco de superficies, ¿verdad? O incluso elementos que están en constante también movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos observar que en el caso de los flujos de fluidos, ¿verdad? Siempre están en constante movimiento, ¿verdad? Tenemos aquí el potencial eléctrico, también ocurre lo mismo, ¿vale? Bien. Entonces, son algunos ejemplos que tenemos nosotros en este momento, ¿vale? Ahorita no nos interesa prácticamente resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿vale? Pero sí mencionar bueno, confirmar que hay problemas de ese tipo, sí, sí los hay, ¿vale? Bien, me parece que esta ecuación diferencial parcial, ¿verdad? Aquí nos dicen que involucra ya tres variables, efectivamente, ustedes pueden decir aquí que tenemos X, Y y Z, que son muy importantes en ciencia y en ingeniería. Y esta ecuación de Laplace en tres dimensiones, que es la que vemos aquí en la 5, tiene un caso frecuente en la aplicación que se da en la geofísica, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, que U, ¿verdad? En este caso, todas estas U, ¿por qué me dice de U, de U, de U? Se trata de una función de tres variables, porque tengo X, Y y Z, que representan la intensidad del campo magnético en la posición de un solo punto, ¿verdad? Incluso también nos dicen que la intensidad del campo magnético indica la distribución de minerales ricos en hierro y refleja diferentes tipos de rocas y la localización incluso de algunas fallas. Bien, lo que tenemos nosotros a continuación es un mapa de contorno del campo magnético terrestre registrado desde un avión equipado con un magnetómetro y volando 200 metros por encima de la superficie terrestre, ¿vale? Y el mapa de contorno es mejorado por un codificador de color de las regiones entre las curvas de nivel, ¿vale?
Bien, esa sería entonces la intensidad del campo magnético, ¿verdad? De la Tierra, en este caso, obviamente por esta área de geofísica, ¿verdad? Geofísica. Bien, entonces ahí tenemos nosotros esta superficie, ¿verdad? Ellos le llaman mapa de contorno, ¿verdad? De la intensidad que tiene nuestro campo magnético en la Tierra, ¿verdad? Bien, aquí tenemos otro, también esta es otra gráfica, ¿verdad? De una segunda derivada vertical del campo magnético, ¿vale? Aquí tenemos entonces su mapa en este momento, ¿vale? Y recuerden que todo eso se da a través de la ecuación de Laplace, que fue la 5, ¿vale? Muy bien. Entonces, son algunas de las aplicaciones que nosotros tenemos en estos problemas. Bien. Ok. Bien, entonces déjenme revisar lo siguiente. Ah, ujú. Ok, vamos a revisar esta parte de las derivadas parciales. Bien, recuerden que nosotros hemos estudiado algunas técnicas para determinar la diferencial, ¿verdad? Incluso la derivada, que son derivadas direccionales de las funciones de R en R, ¿verdad? Bien. Además, el teorema 17, ¿verdad? Un teorema anterior nos dice, ¿verdad? Que si la función f es diferenciable, por ejemplo, en x, entonces nosotros podemos observar que si queremos calcular esa diferenciabilidad en ese punto x, tenemos que calcular una derivada direccional, ¿verdad? De la función f de x, que es prácticamente calcular la derivada de la función vectorial de varias variables y aplicarle un punto, ¿verdad? El producto punto con un vector unitario. Bien, nosotros sabemos, ¿verdad? Que esta característica la hemos considerado desde que estudiamos las derivadas direccionales, pero ahora, cuando nosotros intentamos calcular estos términos, ¿verdad? Por ejemplo, la derivada, ¿verdad? En la dirección del primer eje de la función f de x y así sucesivamente, nosotros consideramos que esta derivada, que sería esta de acá, ¿vale? Sin todavía aplicar el producto punto con el vector unitario, lo llamamos nosotros como el vector gradiente, ¿vale? Ese es, repito, el vector gradiente. Recuerden, vector gradiente se obtiene al derivar parcialmente, ¿verdad? Cada una de las, nosotros tenemos aquí funciones, ¿verdad? En este caso. Y bueno, nosotros podemos confirmar que para poder expresar que esta derivada de mi función de varias variables, ¿verdad? Lo identifico como un gradiente, podemos aplicar esta notación, ¿vale? Que sería es como un triangulito, ¿verdad? Como el de delta, recuerden el de delta, pero invertido, ¿vale? En este momento, ¿verdad? Este triangulito de esa función de varias variables se leería como nabla, nabla f en x, ¿vale? Y esto lo que nos demuestra es que se trata de la derivada de la función f en x, lo cual se le conoce como gradiente, ¿vale? Lo que es la expresión número 6, la que está marcada aquí también de color amarillo, ¿vale? Entonces, en ese momento podemos decir que se trataría de una gradiente. Bien,
Ahora, como las derivadas parciales son fáciles de calcular, ¿verdad? Esta expresión 6 nos facilita un método convenientemente para determinar la derivada y la diferencial. Luego, usando la expresión 5, recuerden que la expresión 5 es esta, ¿verdad? Que ya nos dicen que calcular una derivada direccional es aplicar un producto punto, ¿verdad? Podemos encontrar los valores de las derivadas direccionales, ¿vale? Entonces, aquí nos comentan algo prácticamente directo y nos confirman que también hay otra forma de observar esta expresión, ¿verdad? De nuestra derivada, de nuestra función vectorial. Y al hacer esta operación, ¿verdad? Nosotros no teníamos un vectorial definido hasta este momento, lo cual sugiere que se trate de una gradiente, ¿vale? Bien, vamos a ver, déjenme buscar en este libro si hay algún ejercicio de la gradiente. Esos son diferenciales. Aquí está. Creo, no, esas son derivadas direccionales. Ok, son parte de las derivadas direccionales. Y tenemos aquí el vector gradiente, ¿verdad? Bien, es lo que comentamos hace un momento, ¿verdad? Que para calcular el vector gradiente, ¿verdad? Nosotros recordemos que tenemos aquí una derivada direccional y, por ejemplo, en ese momento particular se trata de una función de dos variables. Para calcular esta derivada direccional, ¿verdad? Se puede expresar por medio de esos dos resultados, que serían derivar parcialmente en x, ¿verdad? En esta función de dos variables por a, más esta función, ¿verdad? Derivarla parcialmente en y por b. Y sabemos que a y b se trata de nuestro vector, ¿verdad? Y podemos ir a observar que si nosotros simplificamos esto, prácticamente estamos aquí calculando derivadas parciales, ¿verdad? En x, una parcial en y aplicando su producto punto con este vector a, b. Y aquí podemos nosotros observar, ¿verdad? Que se lleva a cabo esta expresión, que es prácticamente lo que nos comentaban hace un momento, ¿verdad? Calcular esas derivadas parciales y multiplicarlas por, bueno, aplicar su producto punto por el vector u. Bien, aquí nos dicen, ¿verdad? Que la definición 8, que f es una función de dos variables. Si este es el caso, entonces el gradiente de f es la función vectorial definida de la siguiente manera. Vean, para calcular la gradiente, basta con escribir nabla, ¿verdad? F, en este caso de dos variables, y decir, ¿sabes qué? Es igual a calcular sus derivadas parciales, ¿verdad? En X y en Y. Y esto también se puede expresar por medio de sus vectores unitarios, ¿vale? Por ejemplo, vamos a analizar esta parte. Si me dicen que mi función de dos variables es esta función, ¿verdad? Se nos pide entonces calcular la gradiente. Recuerden que la gradiente es prácticamente calcular la derivada parcial primero en X, después en Y, ¿vale? Bien, si ustedes calculan, ¿verdad? La parcial de f en x sería la derivada parcial, ¿verdad? En x para un seno de x, ¿vale? Y luego sería más la derivada parcial en la dirección del eje x, ¿para quién? Para e a la x por y, ¿vale? Así nos quedaría. Recuerden que en ese momento el seno de x sí tiene la variable y el derivarla parcialmente me daría coseno de x. Aquí la exponencial, recuerden que me daría nuevamente la exponencial, pero al derivar su argumento parcialmente en x, recuerden que me quedaría solamente y, ¿verdad? Entonces sería más y por e a la x por y. Pero al calcular la derivada parcial de f en la dirección del eje y, ¿verdad? Me quedaría algo así. La parcial en y, pero para un seno de x, y luego tendríamos aquí más la parcial en y para e a la x por y. Como esta parte, ¿verdad? Me pide la dirección de y, pero yo tengo seno de x, se vuelve 0, ¿vale? Y aquí esta exponencial, como sí tiene la variable y, ¿verdad? La podemos derivar parcialmente. Y lo que nos daría como resultado sería esta expresión, ¿vale? Bien.
Ahora, aquí nos dicen, ya que encontramos esta, ¿verdad? Estas derivadas parciales, que prácticamente hablamos de la gradiente, podemos evaluarla, ¿verdad? La gradiente en un punto. Por ejemplo, me dicen que en X es 0 y en Y es 1. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí donde tienen ustedes X, la van a evaluar en 0, ¿verdad? Aquí sería 0, aquí sería 0 por 1, aquí sería Y1, aquí sería X0, ¿verdad? Y aquí sería 0 por 1. Prácticamente tendríamos el siguiente dato, que sería 2,0, ¿verdad? Ese sería entonces el resultado de mi gradiente. Bien, ahora, con esta notación nosotros podemos ver un vector gradiente, ¿verdad? Que se puede escribir de la siguiente manera, que prácticamente una derivada direccional, ¿verdad? Una derivada direccional es igual a aplicar su gradiente punto con ese vector unitario, ¿verdad? Entonces ven ahí la característica principal. Esta es la que llamamos nosotros gradiente, ¿verdad? Y este es el que llamamos nosotros vector unitario, ¿vale? Entonces, al llevar a cabo este producto de la gradiente con mi vector unitario, ese producto punto, encontramos la derivada direccional, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esa característica que nosotros hemos estudiado ya de la derivada direccional, ¿vale? Bien, vamos a analizar rápidamente qué pasa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el siguiente problema, que sería el 4, ¿vale? Lo cual se nos pide determinar la derivada direccional de esta función de dos variables. En este punto, en la dirección del vector, ¿vale? Ahora, para calcular nuevamente esa derivada direccional, ¿verdad? Nosotros necesitaríamos calcular, ¿verdad? Primero la gradiente, ¿vale? Así le llamamos ahorita. Al principio solamente era, ¿sabes qué? Vas a derivar parcialmente y listo, ¿verdad? Pero sabemos que esas derivadas parciales son la gradiente. Ahora, ustedes podrán aquí observar que si al derivar parcialmente, ¿verdad? En X, nos quedaría en este momento aquí 2x por y cúbica y para y nos quedaría 3x cuadrada por y cuadrada menos 4. ¿Vale? Ese sería ¿quién? La gradiente. Y me están dando el vector, ¿verdad? Unitario, que sería este de 2i más 5j. Vale. Ya que tenemos nosotros la gradiente, ¿verdad? Le evaluamos en el punto solicitado, que es prácticamente 2, menos 1. Y al evaluar estos datos, ¿verdad? Aquí nos quedarían este vector, ¿verdad? Que sería menos 4 más 8. Ahora, nos comentan en este momento, ¿verdad? Que v no es un vector unitario, pero podemos calcularlo, ¿verdad? De esta manera como un vector unitario. Es decir, que al calcular su módulo, ¿verdad? Nos quedaría la raíz cuadrada de 29. Recuerden que esto se da porque al calcular v, su valor absoluto, nos quedaría 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿verdad? Y esto nos da efectivamente 29. Y ahora, ya con estos datos podemos determinar el vector unitario, el cual sería el siguiente. U, ¿verdad? Es igual a V entre su módulo de V, ¿verdad? Y es tener 2 entre la raíz cuadrada de 29, porque recuerden que ni es 2, y 5 entre la raíz cuadrada de 29, que sería en J, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que tienen que hacer es aplicar, para calcular esta derivada direccional, aplicar el producto punto, ¿verdad? Que sería de la gradiente con el vector unitario, ¿verdad? Que sería así, ¿vale? Y recuerden que el producto punto ya lo hemos resuelto en la unidad número 1, ¿verdad? Y en ese momento nos arrojaría este resultado, ¿vale? Que esta sería entonces la derivada direccional en el punto solicitado, que es 2 menos 1, ¿verdad? De 32 entre la raíz cuadrada de 29, ¿vale? Bien, entonces esta sería la expresión, ¿vale? Bien, revisen este documento. Hay algunos ejemplos más. Aquí, por ejemplo, nos hablan de funciones de 3 variables, calcular su derivada direccional, ¿verdad? Pueden aplicar este límite, como lo habíamos mencionado anteriormente, o, bueno, decir, ¿sabes qué?
se me hace más fácil aplicar el vector gradiente, ¿verdad? Y aplicarle el producto punto a ese vector unitario, ¿vale? Ahí ustedes pueden observar el ejemplo 5, ¿verdad? Que se trata ya de una función de 3 variables, ¿verdad? A calcular su gradiente, ¿verdad? Para determinar la derivada direccional en el punto solicitado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si tienen algunos ejemplos, y denme unos segundos para capturar sus nombres. A ver. Bien, ya quedó. Estamos a 17. Bien. Bien, muy bien, chicos. Entonces, nos quedamos en esta parte. Parece que mañana tienen ustedes un regula. Déjenme terminar de revisar hoy sus exámenes que enviaron para que mañana vean quiénes se van a su regula, ¿vale? Bien, parece que sí, mañana es. Muy bien, sí, mañana. Bien, entonces continuamos el día miércoles. Yo los vería ese día, ¿vale? Mañana quienes tengan que hacer su segunda oportunidad la resuelven, ¿vale? Y los que no, bueno, tienen su hora libre. Muy bien, chicos. Bien, que tengan una buena mañana, un buen día y yo los veo nuevamente el día miércoles. Hasta Hasta luego. luego. Luego, Profe, me permite tantito, les digo. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Sí, a ver.